hombre y una mujer realizan un trabajo similar, con el mismo horario y el mismo nivel de responsabilidad, ¿por qué no ganan igual? ¿Por qué se les cargan más funciones y se les paga menos? Le invito a ver el siguiente reportaje. En la oficina, en ventas informales, en el trabajo doméstico, en la labor agrícola y en muchos otros ámbitos, las mujeres desempeñan un rol importante para hacer crecer la economía de nuestro país. En El Salvador, más de la mitad de la población son mujeres. De cada 10 mujeres, solo 4 tienen participación laboral, mientras que 7 de cada 10 hombres están insertados en el mercado laboral. Está claro que las mujeres ocupan menos inserción en el mercado de trabajo, primero porque hay todavía una serie de barreras culturales, pero también obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres cuando se insertan en el mercado de trabajo. Para que hayan hombres en el mercado de trabajo, se requieren del uso de la fuerza del cuidado o de toda la economía del cuidado gratuito que hacen las mujeres para que estos puedan estar en el mercado de trabajo. Y nos referimos en ese sentido a aquellos trabajos que tienen un pago de salario mínimo, un pago de prestaciones salariales, un pago de seguridad social. Todos estos puestos de trabajo cubiertos bajo este manto de protección del derecho laboral suelen estar mayormente ocupados por los hombres. En todos los países existe una parte de la población que se encuentra inactiva en el mundo laboral. En El Salvador, las mujeres que desean trabajar enfrentan limitantes. De la población económicamente inactiva, 6 de cada 10 mujeres no buscó empleo por realizar los quehaceres de la casa. Las mujeres generan ingresos, pero los generan desde el ámbito informal, es decir, mujeres en el sector informal de la economía que no reportan seguridad social, mujeres en sectores de la economía donde no tienen, por ejemplo, vacaciones, donde no tienen acceso a seguro social, donde no tienen pago de horas extra, donde no tienen descanso semanal y vacaciones. Entonces, además, cuyos ingresos suelen ser mucho menores, ¿a cambio de qué? De que puedan dedicar o que puedan sostener la vida del cuidado con la vida productiva. Todavía encontramos una serie de ocupaciones o sectores económicos donde hay mayor participación de hombres o mayor participación de mujeres. Por ejemplo, en construcción y en transporte, que son sectores que no son tan mal remunerados o no tienen una remuneración tan baja, vemos alta participación masculina. Y luego nos vamos a revisar otros sectores como la maquila textil y el trabajo doméstico, que son rubros económicos que sabemos que tienen una serie de irregularidades, vulneraciones a los derechos laborales, pero además tienen salarios mucho más, muy inferiores al resto de los sectores económicos. Y luego tenemos un sesgo sexista del mercado de trabajo, es decir, se considera que hay tareas que no pueden ser realizadas por las mujeres cuando no exista ninguna evidencia o demostración que lo impida. Soy técnica en electrónica. Me gradué de un instituto nacional. He trabajado en varias empresas arreglando equipos de audio y video. También estuve en el área de reparación de teléfonos de una compañía multinacional. Por ser un área en la que trabajan más hombres, existe cierta rivalidad y no creen en el criterio de uno, aunque se desempeñe muy bien el trabajo y pues se cumplan con las metas. 25 años trabajé en el área de electrónica. Me pasó varias veces que los hombres trataban de ponerme trabas para que yo renunciara, pero no se dio de esa manera. Yo renuncié y me fui a otros lugares por una mejora salarial y no se dio la oportunidad de que me despidieran, porque mi trabajo habló siempre por mí. En esa área de electrónica hay comisiones y bonos. Todos ganábamos el mismo sueldo, pero yo nunca recibí un pago extra por haber llegado a la meta, como lo hacían con los hombres. Para compensar
Esa desigualdad salarial lo que hacen es, por ejemplo, complementar vendiendo queso, vendiendo ropa interior, vendiendo productos por catálogo, llevan fruta picada para el mediodía, llevan dulces, preparan galletas en la noche en su casa para llegarlas a vender al postre el siguiente día. Nosotras hicimos también un estudio acerca de la violencia sexual en el trabajo y nos sorprendió mucho ver que el 57% de las mujeres manifestaba haber recibido violencia sexual en su trabajo durante su trayectoria laboral y había otro 9% de mujeres que manifestaban que posiblemente habían vivido violencia. Tengo 5 años de trabajar en ventas en una ferretería y soy la única mujer dentro del equipo. Somos 6, incluyendo al jefe. Todos los vendedores atendemos clientes y según el contrato tenemos los mismos horarios de entrada y de salida. Todos ganamos el salario mínimo más comisión por venta, pero a mí el jefe siempre me pone otras tareas que no hacen mis compañeros. Me toca ordenar la bodega y sacar el inventario de productos 2 veces por semana. Eso me resta tiempo de venta. Y pues en cada pago me sale menos de comisión que a mis compañeros. Algunas veces al final de la tarde el jefe me pide que le deje ordenada su oficina. Y yo salgo más tarde del horario de salida. Me voy corriendo a traer a mi hija a la guardería. Las mujeres cuando se convierten en madres tienen menos posibilidades de acceder a puestos de liderazgo o a puestos gerenciales en los lugares de trabajo, principalmente en el sector privado. Nosotras hemos recibido casos de mujeres que tienen una alta preparación académica, que cumplen los requisitos, pero esta mujer estaba optando a un puesto de gerencia. Había pasado ya todas las pruebas y aparentemente iba todo bien. Cuando llegan a la entrevista final, casualmente habían dos personas candidatas para el puesto, ella, que es una mujer, y un compañero, no un hombre. Resulta que en este momento ella se encontraba embarazada. Por este motivo decidieron ya no darle el ascenso, porque esto implicaba que ella iba a tener esas 16 semanas de periodo de maternidad y por supuesto su compañero hombre nunca se iba a enfrentar a esta situación y por este motivo decidieron no darle el ascenso. También hay una trampa y es que a veces se piensa que la brecha salarial solo tiene que ver con una denominación salarial estipulada en una planilla. Pero cuando analizamos en profundidad las tareas que unos y otros en ese mismo puesto de trabajo desarrollan, suelen aparecer hasta 10 tareas más que realizan las mujeres, que no realizan los hombres, pero que están ganando lo mismo. Por ejemplo, tareas que tienen que ver como la limpieza del lugar, las celebraciones, las recolectas de rifas para mejorar las condiciones o fiestas en las que van a participar todo el entorno laboral. Por ejemplo, nos dicen, nuestra hora de entrada es para todos por igual, pero yo me tengo que quedar a cerrar, a apagar las luces, a dejar limpia la cafetera, a dejar los baños aseados. Vaya, le cuento, fíjese que yo soy contadora. Ya pasaron más de 12 años desde que comencé a trabajar acá en esta empresa. Soy una persona dedicada y comprometida con cada número que pasa por mis manos. Mi jefe siempre ha estado contento con mi trabajo, mi sentido de responsabilidad. Pero bien, mi compañero Luis tiene 2 años de trabajar acá y gana más que yo, fíjense, a pesar de hacer exactamente el mismo trabajo. Él entrega los informes financieros después de la fecha establecida y siempre llega tarde a trabajar. Yo mantuve la esperanza de que algún día, por mi dedicación y el compromiso en la empresa, se reconociera no solo de palabras, sino económicamente. Pero nada. Surgió la oportunidad de un ascenso para coordinar el departamento de contabilidad. Y Luis también estaba interesado en el puesto. Los dos tenían formación similar, pero yo tenía más experiencia. Al final, el ascenso se lo dieron a Luis, porque él era el amigo del jefe. Como a mí no me pareció justa la decisión, hablé con mi jefe. ¿Y sabe qué?
me terminaron despidiendo. Es importante ir más allá del tema de cuánto dinero está ganando cada quien, sino cuántas horas de trabajo está realizando, por ejemplo, las personas, qué cantidad de actividades se les solicitan a las personas aún y cuando se supone que tienen el mismo cargo y el mismo salario. Esto inclusive se ve reflejado o afecta en toda la trayectoria laboral, pero también al final. ¿De qué estamos hablando? En el momento de recibir una pensión, nos damos cuenta cómo las pensiones de las mujeres son muchísimo más bajas también que la de los hombres. Y esto responde no solo al tema de que las mujeres se jubilan con menos años de edad o menos tiempo de trabajo, sino que a lo largo de su trayectoria laboral también recibieron menos salario. En 2019 hubo una reforma al Código de Trabajo que prohíbe la discriminación salarial, es decir, que ya la Constitución lo establece, ¿verdad? Que igual salario por igual trabajo. ¿Qué requiere esta reforma para que sea efectiva? Sabemos que esta práctica es muy recurrente en las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Tendríamos que tener una economía que advierta que la parte de la competencia y la productividad es precisamente reconocer la paridad de las mujeres en el mercado de trabajo. Segundo, que este Ministerio de Trabajo en El Salvador tenga la capacidad de ser vigilante, ¿verdad? Por ejemplo, la Inspectoría del Trabajo tendría que estar vigilante de verificar que los centros de trabajo, las empresas, garanticen este principio de igualdad y no discriminación en el salario. La otra es la aplicación o la implementación de la política de corresponsabilidad de los cuidados. El año pasado también se aprobó esta política, sin embargo ha tenido nula difusión. Lo único que nos genera algunas dudas con esta política es que cuando vemos el tema de financiamiento, en la política solamente hay 2 líneas, donde dice que se va a financiar con fondos del Estado y con apoyo de organismos internacionales. Entonces tampoco queda claridad sobre cómo se va a echar a andar este instrumento. De lo contrario, ¿verdad? Si estas leyes de las que hemos hablado no se implementan y no cuentan con presupuesto, quedan más como declaraciones de buena voluntad. También entendamos que para las mujeres que están menos insertadas en el mercado de trabajo, es decir, que hay menos posibilidad de que puedan darles un trabajo, denunciar esta brecha puede significarles quedarse sin él. Entonces dice, prefiero ganar menos a no ganar. No podemos dejar sobre los hombros de las personas trabajadoras, en este caso de las mujeres, la denuncia, sino que tendría que ser un mecanismo de vigilancia permanente del Estado. Lamentablemente el Ministerio de Trabajo no cuenta hoy por hoy, esta es una oficina que desapareció, la unidad de inspecciones por actos discriminatorios ya no existe en el Ministerio y sería interesante conocer, ¿verdad?, si realmente esta reforma de 2019 nos ha dado fruto y hacerle entender a los empleadores, ¿verdad?, que está prohibido discriminar en el salario. Compañeras, mujeres despedidas injustamente del sector público y privado. Exigimos condiciones laborales dignas para el tema de la organización es importante, que se puedan organizar como trabajadoras, ya sea en asociaciones de trabajadoras, en sindicatos también, porque el sindicato es una herramienta de lucha importante y creo que desde las mujeres también debe reivindicarse. A las personas empleadoras o a las empresas del sector público y privado también, a que cumplan con los derechos laborales. Por su valiosa contribución laboral al desarrollo del país, las mujeres no pueden conformarse con menos de lo que merecen. Deben alzar su voz y hacer valer todos sus derechos. En los diversos lugares de trabajo debe valorarse el talento y la dedicación de las personas independientemente de su género. El Centro de Atención Legal y Psicológica de Ormuza es una de las instancias que puede ayudarte si necesitas orientación sobre los canales a seguir para hacer valer tus derechos laborales. A continuación, el editorial. México, Centroamérica y otros países de la región vuelven a ser escenario de torrenciales lluvias que dejan a su paso decenas de muertos, miles de damnificados, cosechas, calles y viviendas destruidas. El hambre también aflora, sobre todo en zonas rurales donde la pobreza golpea con más fuerza. Los planes y políticas de mitigación no son iguales en los países que son afectados por estos fenómenos. En El Salvador, todavía hay muchas zonas que siguen siendo extremadamente vulnerables a las lluvias y otros fenómenos naturales. Por ello,
contar con mapas detallados que identifiquen las zonas más susceptibles a inundaciones y deslizamientos es crucial. Estos mapas deben ser actualizados regularmente y estar basados en estudios geológicos y climáticos. La población civil debe ser parte activa en la planificación y ejecución de los planes de mitigación. La educación y capacitación de las comunidades sobre cómo actuar antes, durante y después de un desastre es vital. De forma reiterada se ha señalado que las infraestructuras, especialmente en áreas urbanas y rurales vulnerables, deben ser diseñadas para resistir las inclemencias del tiempo. Esto incluye la construcción de viviendas adecuadas, sistemas de drenaje eficaces y caminos resistentes a las lluvias, a los que de manera responsable se les debe dar mantenimiento. Los gobiernos locales y nacionales deben desarrollar y mantener planes de emergencia que incluyan ruta de evacuación, centros de refugio y sistemas de alerta temprana. Estos planes deben ser conocidos por la población y ser probados regularmente a través de simulacros. La improvisación pone en riesgo la vida de cientos de personas que necesitan ser atendidas antes de que se presenten las tragedias, tal como ha ocurrido la semana pasada en nuestro país. Es cierto que los fenómenos naturales siempre van a estar presentes en todo el mundo, pero también es cierto que ante la ausencia de planes y políticas públicas orientadas a disminuir estos impactos, las vidas humanas siempre estarán en constante riesgo. El Salvador se vende ante el mundo como el país más seguro, en el que su población está muy bien. Por ello se invita a turistas e inversionistas a visitarlo, para que verifiquen el desarrollo que ahora tiene. Sin embargo, basta una semana de tormentas para constatar que ni los adoquines recién colocados en el centro de San Salvador resistieron los efectos de las lluvias. Plástico negro y azul es el paisaje que ahora se aprecia en zonas montañosas, en las que se construye diferentes obras. Con plástico se pretende retener la fuerza del agua que se acumula durante las lluvias y que luego encuentra terreno frágil para provocar derrumbes. Las familias que perdieron a sus seres queridos luego del derrumbe de sus casas no tuvieron la oportunidad de contar con una vivienda digna que les garantizara esa seguridad de la que tanto alarde hace el gobierno y sus funcionarios. El Salvador sin maquillaje y sin luces LED demanda de planes urgentes para atender las necesidades de cientos de familias que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos al filo de la semana. Esta semana que acaba de pasar ha sido una semana bastante intensa, con demasiada lluvia, demasiado problema y demasiada demostración de la vulnerabilidad de nuestro país. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 88% de nuestro territorio, 88%, que se dice pronto, ¿verdad? Mucho más de la mitad, más de las 3/4 partes del territorio puede ser afectado por desastres y fenómenos naturales, es decir, es vulnerable, es decir, hay zonas de nuestro país, muy pocas, que son poco vulnerables a los desastres naturales, pero la mayoría son vulnerables. Y los salvadoreños vivimos en las zonas más vulnerables, de tal manera que, según este informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 95% de la población está expuesta a niveles mayores o menores de riesgo. A veces se piensa que no hay riesgo en los ricos, pero los ricos a veces también tienen riesgo. Miren, en Tuscania, apartamentos de $200,000 o $250,000 han estado muy cerca de derrumbes de tierra, ¿verdad? Es decir, el desastre y la vulnerabilidad
toca a casi todo el país, ¿verdad? Puede haber algunas excepciones, 5% de personas que viven en zonas no vulnerables, ¿verdad? Hay zonas que están muy bien construidas, son zonas muy seguras, etc. Y tal vez no son vulnerables. Todos en el fondo, ¿verdad? Podemos serlo, pero en estos índices de vulnerabilidad que se hacen, siempre hay unas zonas que se consideran seguras, son muy pocas en las zonas en que viva población, ¿verdad? 95% de la población vivimos en zonas inseguras. Las lluvias nos han mostrado durante toda esta semana la vulnerabilidad de nuestro país. Vulnerabilidad en carreteras, vulnerabilidad en puentes, vulnerabilidad en tierra suelta, débil, deslizamientos muy frecuentes, vulnerabilidad que llega incluso hasta casos de muerte, ¿verdad? Es decir, ya andamos por 13 o 14 muertos a lo largo de estos días a causa de las lluvias. Y no han sido lluvias acompañadas de un huracán, es decir, ha habido algunas rachas de viento, pero no han sido ventoleras de 70 kilómetros por hora, etcétera, ¿verdad? Sino vientos relativamente moderados, tal vez alguna racha llegó a 40, 50 kilómetros por hora, pero sí han caído bastantes árboles, etcétera, ¿verdad? Ante eso es importante el protegernos frente a la vulnerabilidad, tratar de que nuestro país sea cada vez menos vulnerable a desastres, porque los desastres van a seguir llegando, es decir, con el cambio climático, las tormentas van a ser más fuertes, las lluvias van a ser más potentes, las sequías también van a ser, curiosamente, esa mezcla de sequías y inundaciones se va a ir dando, ¿verdad? Es decir, tiempos de sequía largos y de repente tormentas muy fuertes. Eso nos hace sumamente vulnerables también en el tema de la autonomía alimentaria y de la capacidad de tener independencia alimentaria, producir todos los alimentos del país. Es decir, ese es un punto. El punto de la seguridad vial, de la seguridad personal, etc. Sería como muy importante, creo yo, tener un plan de lucha contra la vulnerabilidad que se centre, por ejemplo, inicialmente, si pensamos en los niños, en que todas las escuelas del país sean un lugar seguro. Eso sí sería un gran paso a proteger a nuestros niños. Después tardaríamos más tiempo, etcétera, pero es importante también hacer un estudio de las zonas de deslizamiento de tierras, ¿verdad? Es decir, donde hay posibilidad de deslizamiento de tierras y ser mucho más exigente a la hora de construir viviendas que no se construyan en zonas donde puede haber deslizamientos, ¿verdad? Incluso la vivienda sencilla y popular, hay que hacer planes de vivienda sencilla y popular asequibles para las personas y en zonas lo más seguras posibles. Es decir, el tema de la vivienda y del deslizamiento de tierras hay que vincularlo y hay que promover vivienda digna y al mismo tiempo vivienda segura, ¿verdad? Y la supervisión de la construcción es importante también, es decir, se está dando no solo ahora, sino ya desde hace tiempo, se está dando con mucha facilidad permisos para construir grandes edificios de muchas plantas, etc. Ahora salía en las noticias que están construyendo unos edificios altos, los están vendiendo ya, en la zona de Montebello, pero precisamente en la zona donde hubo un deslizamiento y también un aluvión de tierra y agua en el año, no me acuerdo si fue el 83, un aluvión de tierra y agua que destruyó un montón de viviendas y mató a más de 300 personas. Aquí en Tecla tenemos también el caso de las colinas, ¿verdad? Es decir, bueno, son construcciones que se hicieron en lugares donde ha habido grandes deslizamientos de tierras mortales, con tragedias muy grandes, 300 personas, y de repente que se vuelva a construir ahí un edificio grande con muchas plantas, da un poco de miedo. Es decir, yo creo que el Estado debería ser más exigente en los análisis de los lugares posibles para construir
y también en los permisos para construir que se dan, ¿verdad? Hay muchas construcciones que están solo pensadas en favor de la economía de los constructores y no de la seguridad de las personas. Es importante tener un plan, como decía, un plan de prevenir, plan de prevención frente a la vulnerabilidad del país. Si el país es muy vulnerable, hay que prevenir. No solamente prevenir la respuesta al desastre, sino prevenir que el desastre no nos afecte como nos ha afectado tanto. El día que en los refugios no llega a haber más de 500 personas en casos como el que hemos pasado, que no ha sido un caso extremo, entonces uno dice, bueno, vamos caminando. Si cada vez tiene que ir más gente a los refugios, estamos salados, como dice la gente, ¿verdad? Es decir, hay que tomarse en serio la prevención del desastre y la prevención del desastre a largo plazo, no tener listo para socorrer, que también es importante tenerlo, ¿verdad? Pero prevenir que el desastre no nos afecte, es decir, las lluvias fuertes no nos afecten tanto, etcétera, ¿verdad? Esto es lo fundamental. También hay un próximo informe de el CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a hacer un informe sobre El Salvador. Hay denuncias por la política de seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y la situación de personas privadas de libertad, ¿verdad? Muchas de ellas privadas de libertad de modo ilegal o arbitrario, con base a criterios discriminatorios en zonas de pobreza, a veces con violación de garantías judiciales, a veces con denuncias anónimas, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante que también el gobierno asuma esto no como una crítica al Salvador, ¿sí? Estos problemas son de larga data, es decir, detenciones arbitrarias las ha habido con el régimen, han aumentado desmesuradamente, ciertamente, pero que es bueno que el gobierno reciba la crítica como una colaboración para mejorar la situación de todos. Yo creo que en este momento el terminar con el régimen de excepción que se tiene, hoy en día la policía puede seguir su labor de contención y de persecución de la violencia y de cualquier grupo organizado para cometer crímenes con sus propios recursos, sin necesidad de unas leyes que lleven al abuso como han llevado a estas. De manera que ya se puede en este momento levantar, eso estoy seguro. No me gustó el régimen de excepción por todas las injusticias cometidas a lo largo del mismo. Yo creo que hay que aminorar cualquier tipo de injusticia que venga del Estado, pero hoy sí creo que es necesario ya levantarlo, ¿verdad? Es decir, ha conseguido algunos fines, ya la policía tiene ahora la capacidad de, con sus propios recursos, sin necesidad de un apoyo de una legalidad mal administrada, como ha sido la legalidad del régimen de excepción, ya tiene posibilidades de cumplir con su papel sin ese tipo de ayudas que, como digo, no son las mejores ni las más convenientes. También hay una serie de temas que son importantes con respecto a las víctimas del régimen de excepción. Las víctimas tienen derecho a indemnización, tienen derecho a defensa, tienen derecho a visita familiar, tienen derecho a protección judicial, y eso no se está dando ni con las víctimas ni con los otros presos, que también tienen los mismos derechos. Es decir, tiene que cambiar este sistema de abuso continuado y permanente de la población carcelaria, darles de comer, es decir, que un preso, pongamos, sea culpable o inocente, pero hablemos de un inocente, un preso que es inocente, que lo meten preso y la familia tiene que darle la comida y tiene que llevársela y tiene que pagarla. Es decir, eso es absurdo. Si el Estado mete presos a personas, tiene que costear el alimento de esas personas y costear una alimentación decente, no cobrarle a los familiares por la alimentación de su pariente preso. Cuando además el preso es inocente, como digo,
la cosa se vuelve más absurda, ¿verdad? Y más ofensiva contra la dignidad de la persona humana y contra los derechos de las personas. Bien, hay también dentro de este tema de construcción, que lo hemos tocado sobre todo en relación al desastre y a las lluvias, otro tema que es importante tocarlo, ¿verdad? Es decir, la DOM, es decir, la Dirección de Obras Municipales, que concentra todo el FODES prácticamente, la mayoría del FODES, ¿verdad? La gran mayoría del FODES, donó prácticamente 14 millones, según las publicaciones que hemos podido ver, y 14 millones en bienes a una constructora llamada Constructora El Salvador, que es además es privada, pero la mayoría de las acciones de esta sociedad pertenecen a la DOM. Y esta sociedad goza de confidencialidad en su constitución. Es decir, no se sabe quiénes son los dueños, no se sabe dónde está su sede, etc. Es de nuevo reserva de información para algo que ha hecho el Estado, ¿verdad? Y que supuestamente es para el bien común. Bueno, si es para el bien común no debería haber reserva de información, ¿verdad? Es decir, si las acciones son del Estado, ¿verdad? De la DOM en esa empresa, debe saberse cuál es la cantidad de acciones que tiene la DOM y quiénes son los otros accionistas. Eso es normal en cualquier democracia, y la transparencia y el acceso a la información pública son derechos básicos, ¿verdad?, del funcionamiento democrático. Andar ocultando cosas no es bueno. Ojalá este tiempo nos ayude a reflexionar y a no dejarlo pasar como otro desastre más y esperar al siguiente desastre sin hacer nada que nos renueve y que nos prepare más para tener un país más seguro. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Fue una sorpresa enorme saber que una semana antes acabamos de ir a el dinero y ahora ya no tenemos acceso a nada de estos fondos. Aparte es complicado porque este plazo, por ejemplo, que acabamos de abrir, junto con otros que tenemos, que son para 4 o 5 años, la postura ahorita es, desde el 10 de mayo, nada de este dinero genera intereses. Y no lo podemos retirar hasta que venza el plazo. Entonces lo que nos están pidiendo es dejarme acá el dinero 5 años. Para nosotros es como, pero aquí hay un incumplimiento de contrato porque ya no me estás cumpliendo los intereses. ¿Por qué me vas a obligar a mí a cumplir el plazo? No tiene ningún sentido. Lo único que hemos visto son declaraciones de la superintendencia haciendo anuncios en promedio cada 7 días de que se va a devolver el dinero por capas. Desde las primeras medidas que la superintendencia anunció, los afectados creemos que esas medidas no nos benefician, dado que por la naturaleza de los socios, la gran mayoría de afectados no estamos entre $10,000 para abajo, estamos entre $10,000 y $150,000, $200,000. Y además la superintendencia se ha mantenido hermética en dar cifras, es decir, al día de hoy no sabemos cuántas personas se les ha devuelto el dinero. Yo ahorita he caído, ¿verdad?, en un poco de depresión por lo mismo de que tenía sueños que cumplir, tenía metas, mi esposo y yo. Me volvió a dar una gastritis crónica que yo tenía, he vuelto con eso. Ya estoy con el psiquiatra también, tomando pastillas para dormir y para la ansiedad, ¿verdad? Más que todo eso. Soy una persona pues 100% salvadoreña, ¿verdad? Que siempre he creído que aquí sí hay oportunidad, ¿verdad?, para el que la busca, ¿verdad? Y nosotros pues vimos la oportunidad en COSABI, que era una cooperativa pues bastante fuerte y bastante sólida, y confiamos pues en ellos, ¿verdad? Más sin embargo, pues como les digo, me siento defraudada, me siento bien, de verdad que me siento bien desilusionada. La Fiscalía no está haciendo nada.
La fiscalía solamente capturó a eso, pero ahí se ha quedado, pues. Supuestamente hay otras empresas involucradas. Ok, ¿qué empresas están involucradas con COSAVI y que lo utilizaron para supuestamente, entre comillas, lavar dinero, pues, o para financiar operaciones ilícitas aquí en El Salvador, ¿verdad? Toda esa información no la tenemos, pues, y como les repito, es nuestro dinero, son nuestros ahorros de nuestra vida. Para muchos es la pensión que nosotros tenemos, pues, ahí, ¿verdad?, depositada y con la cual nosotros estábamos subsistiendo. En Miradas damos paso a la sección musical. Esta canción viene con la fuerza de Guatemala. ¿Hay gente de Guatemala por aquí? ¡Un grito! ¡Guatemala! Esta canción es co-creada con mujeres de Guatemala y se llama Naturaleza Ancestral. Que les guste. La historia nos dirá, somos el reflejo, naturaleza ancestral. Esta es nuestra lucha, tejida con fuerza y valor. Memorias enterradas por el precio del dolor. Somos resistencia, somos cuerpo y decisión. La voz de las mujeres, nuestra naturaleza es amor. Imaginar, hacer, crear, sacar fuerza y transformar. Nuestro cuerpo y decisión se deben de respetar. La historia que contamos hoy, resistencia del amor. De las ancestras que cuidan esa tierra de Y es tiempo de expandir la conciencia con fuerza y energía de nuestras ancestras. Construir libertad y desde el amor ayudarnos a sanar. Ya no callaremos, vamos a gritar. Y si no nos creen o nos creerán, ya no callaremos, vamos a gritar. Y si no nos creen o nos creerán. Reconocer mi historia, te reconozco a vos. Nos encontramos en una sola voz. Amor entre mujeres es rebelde y sanador. Imaginar, hacer, crear, sacar fuerza y transformar.
Salía llena de plantas y flores. Venía cargada de estrellas y soles. Pintaban con aerosol los rincones de mi bosco. Flores, cantos de colores, las raíces no tienen pasaporte. Busco la fuerza que hay dentro de mí, tal como si fuera espina de flor. Vamos con fuego en la voz, vamos con fuerza de transformación. El canto retumba en mi pecho. El canto lo siento en mis venas. Mi voz interior no puede callar. Busca libertad. Mi voz interior no puede callar. Busca libertad. El canto retumba en mi pecho. El canto lo siento en mis venas. Cuerpo en resiliencia, flores y sangre, con la sangre de las guerreras hechas para amar. Solo en la calma de mi sol central encuentro el sentido de la red universal. Vibración en armonía hay que unificar. Sanar, cantando el cosmos dentro de mi estás. Soy naturaleza, soy vapor, soy volcán. Lluevo, crezco y siento, soy aurora boreal. Todo lo que somos, semillas de ancestral. Todo lo que somos es naturaleza. Todo lo que somos, fuerza colectiva, resiliencia activa con alas de libertad. Campo de colores, canto de colores. Busco la fuerza que hay dentro de mí, tal como si fuera espina de flor. Vamos con fuego en la voz, vamos con fuerza de transformación. Busco la fuerza que hay dentro de mí, tal como si fuera espina de flor. El canto con fuego en la voz, canto de colores, las raíces no tienen pasaporte. Y bueno, nosotras nos vamos despidiendo casi con esta canción. Berta no murió, se multiplicó. Berta vive, la lucha sigue. Nacimos y éramos solas, crecimos y éramos cientos, resistimos y ya somos miles. Volverás y seremos millones. Ese es el coro para que nos ayuden a cantarla. Por la Defensoría de los Ríos, de nuestra madre tierra.
solas, crecimos y éramos cientos, resistimos y ya somos miles, volverás y seremos millones. Nacimos y éramos solas, crecimos y éramos cientos, resistimos y ya somos miles, volverás y seremos millones. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida por la defensa de los ríos es dar la vida por la humanidad. El río Hualcarque, el río Zumpul, el río Lempa nos exigen actuar. Despertemos humanidad, que ya no hay tiempo. Porque el agua no se vende. El agua se cuida y se defiende. Y esa es una consigna importante en este tipo de espacios, en esta vigilia y en esta noche. Así que si nos pueden acompañar a decirla, estaríamos más que felices. Y dice así: el agua no se vende. El agua no se vende, se cuida y se defiende. El agua no se vende. El agua no se vende, se cuida y se defiende. El agua no se vende. El agua no se vende, se cuida y se defiende. El agua no se vende. El agua no se vende, se cuida y se defiende. Edith Cacahuira, de unos 11 años, se baña temprano en el río, y con ella van madre, abuela y hermana. Juntas hay menos peligro, pero el río no es el enemigo. Entre todas somos los ríos. Entre todas somos los ríos. Entre todas somos los ríos. Y nacimos y éramos solas, crecimos y éramos cientos, resistimos y ya somos miles, volverás y seremos millones. Nacimos y éramos solas, crecimos y éramos cientos, resistimos y ya somos miles, volverás y seremos millones. Nacimos y éramos solas, crecimos y éramos cientos, resistimos y ya somos miles, volverás y seremos millones. Nacimos y éramos solas, crecimos y éramos cientos, resistimos y ya somos miles, volverás y seremos millones. Nacimos y éramos solas, crecimos y éramos cientos, resistimos y ya somos miles, volverás y seremos millones. Nacimos y éramos solas, crecimos y éramos cientos, resistimos y ya somos miles, volverás y seremos millones. ¿Qué tenemos a la base de la migración que sigue presente en el país? Ha sido una estrategia de los hogares salvadoreños desde hace mucho tiempo. Un promedio de hombres jóvenes, los migrantes. Que hay causas diferenciadas de la migración femenina